Sesión número 38 de nuestro taller de catecismo. Hoy iniciaremos el artículo 8 del credo. Creo en el Espíritu Santo. Iniciemos entonces bajo la maternal mirada de nuestra Santísima Madre, y con ella unidos a su voluntad, digamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado en el abismo de mi nada, y unida al acto único y eterno de vuestra divina voluntad, os adoro profundamente, os doy gracias eternamente, os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos, con el corazón mismo de Jesús y de María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, y se dice que es el desconocido, porque realmente es fácil nosotros volver hacia la imagen del Padre. Es algo que la razón de tener un Padre en la tierra nos facilita concebir la imagen de ese Padre celestial, la imagen del Hijo que se encarnó, cuya humanidad quedó representada de muchas maneras. Pero al Espíritu Santo sí es difícil imaginarlo. Regularmente pues se le figura como una paloma, pero no es una paloma. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es lo que vamos a estudiar, y providencialmente, como un regalo especial de Dios, iniciamos su estudio en este tiempo de preparación para la fiesta de Pentecostés, que nos sirva pues como preparación a la renovación de nuestra consagración al Espíritu Santo, que es hablar de la misma consagración a la divina voluntad, y ya vamos a entender por qué. Empezamos en el numeral 683 del Catecismo. ¿Qué nos dice el Catecismo del Espíritu Santo? Que es el Espíritu Santo el que da origen a todos los movimientos espirituales de nuestro ser, de nuestra alma. Él es el autor, si pudiéramos decir, de toda esa vida espiritual. No lo confirman estas citas que vamos a leer. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Aceptar el señorío de Dios, reconocerlo, es gracias a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y precisamente porque nuestra vida espiritual tiene como fuente la acción del Espíritu Santo en nosotros, Dios lo derramó en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que por Él pudiéramos reconocer a Dios como Padre y dirigirnos a Dios como Padre.
Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Nos dice la carta a los Gálatas 4:6. Si nosotros queremos entrar en contacto con Cristo, tampoco lo podemos hacer si no es atraídos por el Espíritu Santo. Él es, nos dice el Catecismo, quien nos precede y despierta en nosotros la fe. La fe es un don del Espíritu Santo. Y este don, este Espíritu Santo que Dios derramó en nuestros corazones, se dio a través del bautismo. En el bautismo se nos da el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Esta fe, esta vida espiritual que tiene su fuente en el Padre, que se nos da por el Hijo y que se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia. Esta expresión nos habla de la perfecta unidad de la Trinidad. El Padre es la fuente de todo bien espiritual y toda gracia, todo don del Padre se nos llega a través del Hijo, pero que es el mediador, pero quien nos comunica de una manera íntima y personal esos dones del Padre es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, importante, garantía de nuestra supervivencia espiritual. Nuestra vida espiritual nace, crece, se desarrolla y permanece a través del Espíritu Santo. Él es el que nos garantiza todo ese proceso de nuestra vida espiritual. San Ireneo explica: el bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. Todo sacramento es obra del Espíritu Santo, es la acción del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos comunica la vida del Hijo en cada sacramento. Y esa vida del Hijo es el don del Padre. Continúa San Ireneo explicándonos: los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, es decir, al Hijo. Pero el Hijo los presenta al Padre y el Padre les concede la incorruptibilidad. Este es un proceso hermoso. El Padre es la fuente. El Hijo es el mediador. Todo don del Padre viene por el Hijo, pero el que nos comunica ese don que el Padre nos da a través del Hijo es el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo para qué nos comunica ese don o los dones del Padre? Es a través de los dones que el Espíritu Santo nos comunica que podemos acercarnos al Hijo. Y ya en el Hijo, es el Hijo el que nos presenta al Padre. Se da entonces como un movimiento de retorno. Y el Padre nos concede la incorruptibilidad, la vida eterna. Continúa San Ireneo diciéndonos: sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios. Y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre, porque el conocimiento del Padre es el Hijo y el conocimiento del Hijo se logra por el Espíritu Santo. Una perfecta unidad en la acción trinitaria. Si el Espíritu Santo es el que
mueve toda la acción espiritual, de Él dependemos totalmente en todo lo que se refiere a lo sobrenatural, porque solo Él nos puede llevar a madurar en nuestra relación con Dios. Él nos revela su corazón, dice, bueno, no recuerdo ahorita esa cita, pero es uno de los documentos de la iglesia. El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva, que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Por eso es tan importante el bautismo. El bautismo nos da este don, este gran don que es el Espíritu Santo, y el que va a motivar, a dinamizar toda nuestra vida espiritual. Es el primero, ¿sí?, que se nos da. No obstante, es el último en ser revelado. Si vamos a ver las tres personas de la Santísima Trinidad en el Antiguo Testamento, pues se conocía a Dios, Creador. No se hablaba de Jesús. Ya para entrar en el Nuevo Testamento se anuncia el Mesías, segunda persona de la Santísima Trinidad. Y solo después que Jesús asciende al cielo es que se nos habla del Espíritu Santo. Por eso es el último en ser revelado. Es el primero que se le da al hombre para esa iniciación en su vida espiritual y vida sobrenatural, pero es el último que se nos revela. San Gregorio Nacianceno, teólogo, dice que esta progresión por medio de la pedagogía de la condescendencia divina lo explica así. El Antiguo Testamento proclamaba muy claramente al Padre y más oscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu. El Espíritu, ahora en este tiempo, que estamos en el tiempo del Espíritu Santo, tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo. Habla de derecho de ciudadanía como quien dice, bueno, ya entró a ser conocido como miembro de esa Trinidad Santísima. Y Él mismo nos da una visión más clara de quién es Él. ¿Por qué no se dio a conocer en el Antiguo Testamento? Porque todavía no era muy conocida la divinidad del Padre. Recuerden que en el Antiguo Testamento la mayoría de los pueblos eran idólatras. Y entonces la divinidad del Dios único todavía no era muy clara. Por eso no era prudente hablar del Hijo abiertamente. Poco a poco se fue mostrando y prefigurando al Mesías, al Hijo de Dios, para que el pueblo se fuera acostumbrando a esa segunda persona de la Santísima Trinidad. Cuando ya el Hijo se manifiesta plenamente en el Nuevo Testamento, es Él el que nos promete al Espíritu Santo y empieza a hablar del Espíritu Santo. Luego vemos cómo ese conocimiento del Espíritu Santo se va dando en forma progresiva. Lo dice San Gregorio Nacianceno, por avances y progresos de gloria en gloria. Es como la luz de la Trinidad estalla en resplandores cada vez más espléndidos. Cuando decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, el catecismo nos empieza a explicar cada artículo del credo para que cuando lo pronunciemos lo hagamos con toda la profundidad que tiene cada artículo. Cuando decimos creo en el Espíritu Santo, ¿qué significa?
Primero, estamos confesando públicamente que es una de las tres personas de la Santísima Trinidad, que es consubstancial al Padre. O sea, tiene la misma sustancia del Padre, sustancia divina. Es consubstancial al Hijo, es Dios como es Hijo, como es Dios el Hijo. Por tanto, de parte nuestra, recibe una misma adoración y gloria con el Padre y el Hijo. En síntesis, el Espíritu Santo, que se manifiesta como una paloma, como llamas de fuego, como viento. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el amor. El amor es la expresión más clara y definición más clara del Espíritu Santo. ¿Por qué? Recordemos cuál es la vida de la Santísima Trinidad. El Padre que se ama a sí mismo en el Hijo. Y de ese amarse a sí mismo el Padre es que se da el Hijo. Y el Hijo es otro igual al Padre. El Padre se ama a sí mismo en el Hijo porque el Hijo es otro igual al Padre, pero es diferente al Padre, pero es igual al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús. Y el Hijo, que es fruto del amor del Padre amarse a sí mismo, revierte su amor al Padre. Entonces hay una corriente de amor que va del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Y ese amor que va del Padre al Hijo y del Hijo al Padre es el Espíritu Santo. Es el amor. Y es un amor, como lo dice aquí el credo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, porque el Padre ama al Hijo en el Espíritu Santo y el Hijo ama al Padre en el Espíritu Santo. El Padre glorifica al Hijo en el Espíritu Santo y el Hijo glorifica al Padre en el Espíritu Santo. Es un movimiento continuo de adoración, de amor, de gloria entre las tres divinas personas. Es como una circulación permanente. Y eso que va del Padre al Hijo y del Hijo al Padre es el Espíritu Santo. Ahora, es un misterio divino, sí, en esa teología trinitaria. Por eso, siempre que hablamos del Espíritu Santo, pues tenemos que hablarlo en el Padre y en el Hijo. Esta cita de los Efesios, bien importante, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Ese espíritu de sabiduría y de revelación es el Espíritu Santo, sin el cual no podemos conocer ni al Padre ni al Hijo. El numeral 686 del Catecismo nos habla de esa acción del Espíritu Santo, cómo coopera con el Padre y el Hijo desde siempre. Se empieza a revelar más explícitamente en el Nuevo Testamento, pero el Espíritu Santo ha estado desde siempre como Dios. Desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación. Solo que no se nos había revelado. Es en los últimos tiempos, inaugurados con la encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona en el Nuevo Testamento. Por el poder del Espíritu Santo es que se da la encarnación del Verbo. Ahí se empieza a manifestar de una manera más clara. Continúa el Catecismo explicándonos este designio divino que se consuma en Cristo. ¿Cuál es el designio divino? El designio de nuestra salvación. En Cristo, que es el
primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu. O sea, la salvación se realiza en nosotros por el Espíritu Santo. Se consuma en Cristo, sí. Cristo se encarnó, vivió, padeció, murió y resucitó por nuestra salvación. Pero los frutos de esa salvación, esa vida que Cristo ganó para nosotros, se nos comunica por el Espíritu Santo. Es Él quien realiza la salvación en nosotros. Y ese Espíritu Santo que nos es dado en el bautismo. La iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Todo esto se nos comunica y se realiza en nosotros por el Espíritu Santo. Él es el que nos introduce en la comunión de los santos. Es a través de Él que nos da el perdón de los pecados. Es a través de Él que alcanzamos la resurrección de la carne y la vida eterna. Por eso se dice que el Espíritu Santo es el ejecutivo de la Santísima Trinidad. Es el que realiza, pone en ejecución, hace efectivo la voluntad del Padre y del Hijo en nosotros. Y para profundizar más en esta acción del Espíritu Santo, el numeral 687 nos trae algunas citas de la Sagrada Escritura que nos van manifestando más al Espíritu Santo. La primera carta a los Corintios en el capítulo 2, versículo 11 nos dice: nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quién nos va a revelar la intimidad de Dios? El Espíritu. El Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu del Padre y es el mismo Espíritu del Hijo. Su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su Verbo, su palabra viva. El Espíritu Santo nos revela al Padre y el Espíritu Santo nos revela al Hijo. Es el Espíritu Santo el que nos dice que el Hijo es la palabra del Padre. Pero algo muy especial, el Espíritu Santo nunca habla de sí mismo, nunca se revela a sí mismo. Es interesante, permanece oculto. Y eso Cristo ya nos lo dice, ¿sí? No hablará de sí mismo o dirá todo lo que oiga de mí. Tomará de lo mío, dice Jesús en Juan 16, 15, ¿sí? Nos guiará hacia la verdad completa. Son frases en las que Cristo nos va describiendo quién es el Espíritu Santo. El que habló por los profetas en el credo de Niceno-Constantinopolitano, habla de cómo el Espíritu Santo nos habló por los profetas, porque el Espíritu Santo ha estado siempre. Es el Espíritu Santo el que actúa en Abraham, en la obediencia de Abraham, en la fe de Abraham, en Moisés, en los reyes, en los jueces, en los profetas. Y Él es el que nos clarifica y penetra en nosotros la palabra del Padre, que es el Hijo. Pero a Él no le oímos. Cuando escuchamos la palabra del Padre en el Hijo, pero al Espíritu Santo no lo vemos ni lo oímos, porque Él nos comunica al Padre, nos comunica al Hijo, pero Él no se comunica a sí mismo. No le conocemos, dice el Catecismo, sino en la obra mediante el cual nos revela el Verbo y nos dispone a recibir el Verbo en la fe. Lo conocemos por sus obras, por lo que Él manifiesta, por lo que Él hace en nosotros. Por eso es tan desconocido,
porque Él se oculta. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo no habla de sí mismo. Y eso lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice así, a partir del versículo 12, muchas cosas tengo aún que deciros, mas no podéis llevarlas ahora. Pero cuando viniera aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará lo que oyere y os comunicará las cosas venideras. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por esto os he dicho que tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Clarísimo. Él mantiene un ocultamiento tan discreto, propiamente divino. Y esto nos explica el por qué el mundo no puede recibirle, porque no le ve ni le conoce. Sabemos que cuando la Sagrada Escritura habla del mundo, no se trata del universo, sino el mundo es ese enemigo de Dios. Por eso el mundo no puede recibirle, porque no lo descubre, no lo conoce, no puede verlo, porque el Espíritu Santo lo descubriremos por los ojos de la fe, por sus obras. Y si ellos no tienen el Espíritu Santo ni se dejan mover por su acción, no lo pueden ver, no lo pueden percibir. Mientras que los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. Nos lo dice Juan 14, 17. Él mora en los que creen en Cristo. El Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Vosotros le conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros. Esta realidad del Espíritu Santo es la Iglesia quien nos lo muestra, quien nos habla del conocimiento del Espíritu Santo, quien nos lo hace conocer, quien nos lo lleva a descubrir, a través de muchos medios, a través de las Sagradas Escrituras, porque es el Espíritu Santo el que ha inspirado las Sagradas Escrituras. Él es el autor de las Sagradas Escrituras. Él fue quien guió, quien inspiró, quien acompañó, quien iluminó a todos los exégetas. Y nosotros lo conoceremos penetrando en las Escrituras. Vemos cómo a través de muchas citas ya la Sagrada Escritura nos habla del Espíritu Santo. La Iglesia nos enseña el Espíritu Santo a través de la tradición. Los padres de la Iglesia que han conservado esa tradición son testigos siempre actuales a través de sus escritos y de sus enseñanzas. El magisterio de la Iglesia no solo nos habla del Espíritu Santo, sino que comprendemos que es el Espíritu Santo el que asiste al magisterio de la Iglesia. Y es en razón de este Espíritu Santo que se da la infalibilidad del Sumo Pontífice cuando va a hablar es cátedra en cuestiones de fe o de moral. Él la asiste, Él la conduce y Él la preserva del error al magisterio de la Iglesia. La Iglesia también nos permite conocer al Espíritu Santo en la liturgia. El Espíritu Santo es Él, pudiéramos decir, el que da el dinamismo a toda la liturgia sacramental. Es por el poder del Espíritu Santo que el sacerdote realiza la transustanciación, que Cristo se transustancia en el pan y en el vino, a través de sus palabras, sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo, toda la liturgia.
en los sacramentos. Ya después estudiaremos un capítulo de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, donde se especifica la acción del Espíritu en cada sacramento. También en la oración. Es el Espíritu Santo el que ora en nosotros, el que intercede por nosotros porque no sabemos pedir lo que nos conviene, dice la palabra de Dios. También lo conocemos en los signos de vida, cómo el Espíritu Santo se va manifestando en la vida apostólica y misionera a lo largo de la historia de la Iglesia, desde Pentecostés. Recordemos cuando los apóstoles en su primer concilio dicen, el Espíritu Santo y nosotros decidimos. Ya allí se ve muy activa esa acción del Espíritu Santo y esa confianza de los apóstoles en la acción del Espíritu Santo. También en el testimonio de los santos. Él allí manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación. Toda santidad es fruto de la acción del Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu santificador. Y gracias a la docilidad de cada santo, a la acción del Espíritu Santo, a sus inspiraciones y a las mociones, es que han logrado esa santidad. Pero Él es el Espíritu santificador, el que comunica la santidad a la Iglesia y a sus miembros, por supuesto. Hablando del Espíritu de la verdad y que Él nos conducirá hacia la verdad completa, en el volumen 14 de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, de marzo 7 de 1922, se nos habla así. ¿Por qué tomamos estos capítulos? Porque el Espíritu Santo es el amor. Y recordemos que la voluntad de Dios es amor. El amor es el principal fruto de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es amor, de ella todo lo que sale es amor. Lo que la voluntad de Dios comunica es amor, que es el Espíritu Santo. Cuando hablamos de verdad, el Espíritu Santo es el que nos comunica la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Él es el que nos comunica a Cristo. Pero como Él no habla de sí mismo, sino de lo que oye de Cristo, y Cristo es la verdad, por eso cuando se habla de verdad se está hablando del Espíritu Santo. Entonces, desde esta perspectiva vamos a comprender este capítulo o este texto. Mis palabras están llenas de verdad y de luz. Las palabras de Jesús están llenas del Espíritu Santo. Cristo es la verdad, Cristo es la luz, pero quien nos comunica esa verdad y esa luz a través de las palabras es el Espíritu Santo. Llevan consigo la sustancia y la virtud de transmutar al alma en la misma verdad, en la misma luz y en el mismo bien que contiene. Esta es la acción del Espíritu Santo en el alma. En el alma que lee y medita los escritos de la divina voluntad. Es el Espíritu Santo quien a través de esa lectura, de esa meditación y de poner en práctica esa verdad, es lo que nos va llevando el alma de esa misma verdad y esa misma luz y el bien que esa verdad contiene. Dice, de modo que el alma no solo conoce la verdad, sino que siente en ella la sustancia de obrar según la verdad. ¿Quién impulsa en la vida espiritual, en este reino de la divina voluntad, a las almas a obrar según la verdad que ha conocido? El Espíritu Santo.
Además, mis verdades están llenas de belleza y de atractivos, de modo que el alma, arrobada por su belleza, se hace raptar por ellas. Y el alma queda tan enamorada de mis verdades que le resulta casi imposible, a una costa de la propia vida, el no poner en práctica la verdad que ha conocido. En cambio, y miren la comparación que hace aquí, la primera parte está referida a la acción del Espíritu Santo en el alma, los frutos de esa acción. Cuando es el enemigo o especulaciones de la fantasía quienes quieren hablar de verdad, no llevan ni luz, ni sustancia, ni belleza, ni aliciente. Son verdades vacías, sin vida, y el alma no siente la gracia de sacrificarse para practicarlas. Pero las verdades que te dice tu Jesús están llenas de vida y de todo lo que mis verdades contienen. ¿Por qué dudas? En este capítulo se nos hace la diferencia de lo que es la acción del Espíritu de la verdad frente a la acción del espíritu de la mentira. El espíritu de la verdad es el Espíritu Santo, que es el espíritu del Hijo, que es verdad y que es luz, y es el espíritu del Padre, cuya verdad nos comunica a través del Hijo, porque el Hijo es la palabra del Padre. Nos habla el Catecismo en el numeral 689 de esa misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Son inseparables, ya lo hemos dicho. Nunca los vamos a encontrar solos. Siempre donde está el Padre está el Hijo y está el Espíritu Santo, donde está el Hijo está el Espíritu Santo y está el Padre, y donde está el Espíritu Santo está el Padre y está el Hijo. Pero aquí se nos habla de una manera específica de la acción conjunta de Jesús y del Espíritu Santo. Recordemos que en el capítulo 4 de San Lucas se nos manifiesta cómo Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, es realmente Dios. El Espíritu de Hijo es el Espíritu Santo. Consustancial con el Padre y el Hijo, es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Inseparable. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consustancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su verbo, envía también su aliento. ¿Cuál es el aliento? El Espíritu Santo. Es el Ruaj. Misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Envía el verbo y envía el aliento, su aliento, el aliento del Padre, que es el Espíritu Santo. Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, imagen del Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Pero ¿quién manifiesta a esa imagen del Padre? ¿Quién manifiesta lo visible de ese Dios invisible? El Espíritu Santo. Él es el que manifiesta al Hijo. Y eso lo vemos claramente como los que estaban abiertos a la fe cuando vino Jesús, descubrieron en Jesús al Hijo de Dios. Pero muchos, pese a que habían visto milagros, los prodigios que Jesús había hecho, pese a que habían observado el comportamiento lleno de bondad y de amor de Jesús, no creyeron en Él, porque no se dejaron conducir por el Espíritu Santo. Jesús es
ungido. Recordemos cómo en el Antiguo Testamento, cuando el Padre hacía una elección, una característica de que una persona era elegida por Dios, era que un profeta lo ungía. Y Jesús es ungido por el Espíritu Santo. Pero es que el Espíritu Santo es su unción. Y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, son inseparables. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre que está en el Hijo y el Espíritu del Hijo que está en el Padre. Cuando por fin Cristo es glorificado, puede a su vez de junto al Padre enviar al Espíritu a los que creen en Él. Él lo dice, me voy al Padre y os enviaré el Espíritu Santo. Él les comunicará la verdad completa. Ya empieza a anunciar la venida de ese Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que lo glorifica. Es el Espíritu Santo el que nos comunica la gloria del Padre y del Hijo. Siempre hay una misión conjunta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa misión conjunta se desplegará, se llevará a cabo en los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo. ¿Cuáles son los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo? Los bautizados. Que por el bautismo entramos a formar parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo entonces? Ese espíritu de adopción. Es el Espíritu Santo el que nos da el espíritu de adopción. Es el Espíritu Santo el que nos hace hijos de Dios por adopción. Y es el Espíritu Santo el que nos injerta en Cristo en el bautismo, nos une a Cristo, nos hace nos hace miembros, parte de su cuerpo místico. Y es el Espíritu Santo el que nos mantiene en esa vida divina en el cuerpo de Cristo, el que nos hace vivir en Cristo, el Espíritu Santo. Por eso es que el que no ha sido bautizado, que no ha recibido al Espíritu Santo, no ha recibido ese espíritu de adopción, no se ha unido a Cristo. Y esto que está siendo tan discutido ahora, tenemos que entenderlo porque no se quiere aceptar que no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios los bautizados. Porque es a través del bautismo que se nos comunica ese espíritu de adopción. Mientras no se dé el sacramento del bautismo, no se está unido a Cristo, no se pertenece a la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, y no se puede poseer la vida de Cristo. Ahora, cuando se habla de Cristo el ungido, esa unción, ¿qué significa o qué nos sugiere? Que no hay una distancia entre el Hijo y el Espíritu. Bueno, y es que en realidad eso lo entendemos claramente porque son un Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Dada a esa perfecta unidad de la Trinidad, no hay distancia entre el Hijo y el Espíritu. Así como dice el Catecismo, no hay distancia entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite. Si tú te bañas de aceite o frotas aceite en todos tus miembros, ¿qué distancia hay entre el aceite y tu cuerpo? Nada.
están perfectamente unidos. No hay intermediario entre el aceite y el cuerpo. Es la comparación tan simple que nos pone el catecismo y que en realidad nos lleva a entender la perfecta unión entre Jesús y el Espíritu Santo. No hay intermediarios. Hay un contacto inmediato del Hijo con el Espíritu. Por eso, quien va a tener contacto con el Hijo por la fe, tiene que tener antes contacto necesariamente con el óleo, con la unción, que es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos lleva a Cristo. Muy sencilla esta comparación que nos pone el catecismo y muy fácil que nos hace comprender esa perfecta unión. No hay parte alguna que esté desnuda del Espíritu Santo. Por eso es por lo que la confesión del señorío del Hijo se hace en el Espíritu Santo por aquellos que la aceptan, viniendo el Espíritu desde todas partes delante de los que se acercan por la fe, dice San Gregorio de Niza. Ahora, esto hay que entenderlo de una manera práctica. ¿Qué es aceptar o qué es confesar el señorío del Hijo? Y reconocer a Cristo como mi Señor es sentirme totalmente dependiente de Jesús. Es sentirme de manera real miembro del cuerpo místico. Es sentir que no me pertenezco, que no soy dueño de mí mismo, que mi dueño es Cristo, que si soy parte de su cuerpo, le pertenezco a Él, Él tiene dominio absoluto sobre mí y puede hacer conmigo lo que quiera sin que yo le ponga resistencia, porque Él es el Señor. Un buen administrador, un señor tiene una finca, es dueño de una finca, y nombra a un administrador, le paga a una persona para que le administre la finca. El administrador sabe que depende totalmente del dueño y hace lo que le diga al dueño, y nada de lo que hay ahí es de él. El dueño puede disponer de los animales, de las plantas, de todo lo que hay en la finca porque él es el dueño. Y puede disponer del tiempo del administrador, determinándole cuánto tiempo que hace en cada tiempo porque él es el dueño. Eso es aceptar el señorío de Jesús sobre nosotros, una total dependencia de Él. Y la aceptación de ese señorío, la confesión que se debe hacer a través de nuestras obras, de nuestra vida, no solo de palabras, eso es obra del Espíritu Santo en nosotros. Él es el que nos da o infunde en nosotros esa disposición de sometimiento, de dependencia hacia Jesús como Señor. Eso es tener el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que nos recuerda todo lo que Dios nos ha enseñado. ¿Por qué se habla de Espíritu Santo? Ya sabemos que es el amor, pero espíritu es que Dios es espíritu. El Padre es espíritu, el Hijo es espíritu y el Espíritu Santo es espíritu. Pero el que más concretamente expresa esta palabra de espíritu es el Espíritu Santo. Porque no lo vemos, porque no se manifiesta, porque solo se conoce a través de sus efectos, de sus obras. Pero Él en sí mismo no se le siente como el aire, no lo sentimos. Conocemos sus efectos, pero no lo vemos, ni lo tocamos, ni lo percibimos. Eso es el Espíritu Santo. El viento es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. Porque al Padre se le representa más fácilmente, al Hijo también, pero al Espíritu Santo no. Y santo porque Él es el santificador. Dios es santo. Y el
Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo. Y continúa este numeral explicándonos esta palabra de espíritu. Es como el viento. El viento no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero deja sus efectos. Y eso es el Espíritu Santo. El término espíritu traduce el término hebreo ruaj, que en su primera acepción significa soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad trascendente del que es personalmente el soplo de Dios, el Espíritu Divino. Lo dice en Juan 3, 5, 8, cuando habla con Nicodemos que todos pues reconocemos esa parte, donde le dice que no sabes el viento de dónde viene ni a dónde va. Vamos a leerlo textualmente. En verdad te digo que quien no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te maravilles de que te he dicho es preciso nacer de arriba. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo nacido del Espíritu. Espíritu y Santo son atributos divinos, comunes a las tres divinas personas, lo que ya decíamos. El Padre es un espíritu, el Hijo es espíritu, el Espíritu Santo es espíritu. El Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo. Son atributos divinos. Pero uniendo ambos términos, la escritura, la liturgia y el lenguaje teológico designan la persona inefable del Espíritu Santo sin equívoco posible con los demás empleos de los términos Espíritu y Santo. Es el Espíritu del Padre y del Hijo, que nos comunica la santidad del Padre y del Hijo. Dos términos que complementan perfectamente la acción, la obra y la vida del Espíritu en nosotros. Este capítulo del volumen 16 de julio 21 de 1923 nos precisa esa relación del Espíritu Santo con la voluntad de Dios. Hablar del Espíritu Santo es esa voluntad del Padre que se nos comunica en el Hijo por el Espíritu Santo. Por eso hablar del Espíritu Santo es hablar de la misma voluntad de Dios. Dice así: mi voluntad debe ser como el aire que se respira, que mientras no se ve, se siente. Es el Espíritu Santo. No se ve y da la vida. Penetra donde quiera, aun en las más íntimas fibras, para dar vida a cada latido del corazón. Donde quiera que ella entra, en la oscuridad, en las profundidades, en los lugares más secretos se constituye vida de todo. Así mi voluntad será más que aire en ti, que saliendo de ti se constituirá vida de todo. Por eso sé más atenta y sigue el querer de tu Jesús, porque la atención te hará conocer dónde estás y qué cosa haces. El conocimiento te hará apreciar más y estimar la divina morada de mi voluntad. La voluntad de Dios es ese Espíritu Santo que nos comunica la voluntad del Padre y del Hijo. Y en el volumen 17 de noviembre 23 de 1924 nos habla también hermosamente. Dice: si se necesitaba un aire para la conservación de toda la naturaleza, se necesitaba también un aire para la conservación del alma. Y mi bondad no quiso confiar ni formar otro aire para el alma,
sino que mi misma voluntad se quiso constituir aire para el alma. Por eso, esta era donde se nos comunica el reino de la divina voluntad es la era del Espíritu Santo. Por eso el tercer fiat es del Espíritu Santo, porque Él nos comunica esta voluntad. Y así toda aquella sustancia de los bienes que ella contiene pudiera, como aire que invisiblemente todo lo invade, penetrar en el fondo del alma y llevarle el alimento divino, la vegetación y todos los bienes, la virtud respirativa de todo lo que es cielo, la fortaleza invencible, la fecundidad de todas las virtudes. Debería haber una competencia, el cuerpo en respirar el aire natural y el alma en respirar el aire de mi voluntad. El aire de mi voluntad, el Espíritu Santo. Sin embargo, es de llorar. Si los hombres sienten que les falta el aire natural, se lo procuran. Si caminan en alta montaña, manifiestan con dolor la falta de aire. En cambio, del aire de mi voluntad no tienen ni un pensamiento, ni un dolor. Le falta el aire. Y a pesar de que están obligados a estar como embebidos en el aire de mi voluntad, las criaturas, no amando este aire balsámico y santificante, no puede poner en el alma los bienes que contiene. Está obligada a estar en ella sacrificada, sin poder desarrollar la vida que mi voluntad contiene. Por eso, hija mía, te recomiendo, si quieres que mi voluntad cumpla en ti sus designios, que respires siempre el aire de mi voluntad, a fin de que a medida que lo respires, florezca en ti la vida divina y te conduzca a la verdadera finalidad para la cual fuiste creada. Pensaba leyendo esta parte en lo que está sucediendo ahora. ¿Cuál es la mayor manifestación de esta epidemia en que estamos? La falta de aire. La gente muere por falta de aire. Las primeras manifestaciones de que se está enfermo es que la persona empieza a asfixiarse porque no le entra el aire. ¿Y hasta dónde con esto Dios nos está diciendo cuánto rechazo estamos haciendo al aire de su voluntad, que es la vida de nuestra alma? Porque para la conservación de la vida física se necesita el aire, para la conservación del alma también se necesita el aire de su voluntad. Así quiso Él que la vida de nuestra alma estuviera supeditada al aire de su voluntad. Creo que es una manifestación clara de ese lamento de Dios por el rechazo al aire de su voluntad. Algunos apelativos se le han atribuido al Espíritu Santo: el Espíritu Consolador, el Espíritu de la verdad, Espíritu de gloria, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo. Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el Paráclito. Y Paráclito literalmente significa aquel que es llamado junto a uno. O sea, a quien tú llamas para que te ayude. Se traduce habitualmente por consolador. Siendo Jesús el primer consolador, el mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad, porque es el Espíritu de Cristo. Cristo es la verdad, entonces el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Cristo es el Consolador, el Espíritu Santo es el Espíritu Consolador. Cristo es el abogado ante el Padre, el Espíritu Santo es el abogado. Y el numeral 693, con el que terminamos nuestro estudio hoy, sabemos que ese amor, que es el Espíritu Santo, ha sido derramado en nuestros corazones, que es el mismo Espíritu. Es el don de la voluntad de Dios que ahorita se nos está dando de una manera expresa. Además de su nombre propio, dice el numeral 693, que es el más empleado en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles, o sea, el Espíritu Santo. En San Pablo se encuentran los siguientes apelativos, refiriéndose también al Espíritu Santo. Se habla del Espíritu de la promesa, en Gálatas 3:14 y Efesios 1:13.
Se habla del espíritu de adopción, que es el que nos da esa dignidad de ser hijos adoptivos en Romanos 8:15 y Gálatas 4:6. Se nos habla del espíritu de Cristo en Romanos 8:11. El espíritu del Señor, 2 Corintios 3:17. El espíritu de Dios, Romanos 8:9, 14 y 15 y 19. 1 Corintios 6:11 y Corintios 7:40. Y en San Pedro, el espíritu de gloria, en la primera carta de Pedro 4:14. Bueno, para no alargarnos, pues no nos detenemos a leer cada una de estas citas, ya ustedes en su casa la podrán confrontar, pero qué hermoso poder meditar en esta acción del Espíritu Santo, porque estamos en la era del Espíritu Santo, en el cumplimiento del tercer fiat, de ese decreto divino, de la obra santificadora del Espíritu Santo, que en la medida en que lo conozcamos más, profundicemos más, podemos ser más dóciles a su acción y entregarnos por completo a su obra en nosotros para la gloria del Padre y la gloria del Hijo, en este reino de la voluntad de Dios. Terminamos entonces consagrándonos a Él de una manera sencilla, consagrándole todo nuestro ser. Oh Espíritu de amor, nos consagramos a ti. Por medio del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, para que seas en todas las acciones de nuestra vida, en todos los momentos de nuestra vida, nuestra luz, nuestra fuerza, nuestro amor, toda la vida de nuestro corazón. Y nos consagramos a ti para que formes en nosotros, con Jesús y con María, la obra divina que el Padre siempre concibió, ser todo Él en nosotros. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.